Bienvenidos chicos al primer video del año 2026. Feliz año nuevo a todos, espero que lo hayan pasado muy bien. Bien, el día de hoy quiero mostrarles el resultado de un pequeño experimento que me ha tomado alrededor de 38 a 40 horas terminarlo. Bueno, terminarlo entre comillas porque no está terminado. Quiero mostrarles este avance. Se me ocurrió hacer esto porque ustedes saben que cuando se hace ciclos de caminata o mueves al personaje a una vista frontal, ya sea frontal normal o una frontal de 3/4, a la hora de mover la pierna del personaje hay un pequeño problema con los zapatos o los pies del personaje, que no se muestra la suela, que el zapato no se inclina bien. Entonces se me ocurrió meterle varias horas de trabajo y conseguir un efecto casi 3D en el personaje, y pues al parecer lo he logrado. Al día de ayer o antier, ya no recuerdo, tengo la mente un poco nublada en estos momentos, subí un par de shorts a mi canal y unos reels a Instagram. Espero que los hayan visto, y si no los han visto pues vayan a verlo. Prácticamente ahí les muestro un poco de lo que he avanzado o lo que iba avanzando en ese momento con este personaje y lo que podía hacer con este personaje. Y pues nada, miren, como ustedes sabrán, cuando empiezas a colocarle huesos a un personaje, se empiezas a crear más huesos por aquí, por acá, por acá, por acá, y terminas con 25 huesos con 4000 acciones. Entonces prácticamente se me ocurrió que tal vez podía hacer algo que simplificara todo eso y no tener tantos huesos. Miren, todo lo que ven aquí con huesos es todo lo que hay en el proyecto. O sea, no tengo huesos ocultos. Aquí no hay ningún hueso que con acciones que modifique otras acciones. Esto es todo. Esto es todo. Aquí están todas las acciones. No estoy utilizando ninguna capa switch. Miren, estas son todas las capas. Son capas normales de vectores. Aquí simplemente tengo un grupo con los ojos del personaje enmascarados. Y todo lo demás son capas normales. Es decir, no he utilizado ninguna capa switch. Porque normalmente cuando haces un ciclo de caminata en la vista frontal trasera o una frontal 3/4, necesitas capa switch o huesos de Vitruvian para las piernas del personaje, para los pies del personaje, para ponerlos en perspectiva o darles profundidad para que el paso se note y se vea realista. Miren, aquí yo si muevo esto, pues miren, aquí el pie se puede doblar, lo puedo lanzar hacia adelante y se ve la suela del zapato. Todo esto lo he hecho con acciones. Del mismo modo, los brazos del personaje tienen un poquito de profundidad. Miren aquí cómo cambia la media del brazo, y también se puede notar parte del guante. Si yo lo pongo para adelante, pues ya no se nota la parte de atrás del guante. Del mismo modo aquí pues le he colocado dinámicas a la bufanda para que se mueva en el momento que yo muevo el torso. El pelo pues tiene dinámicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la idea era lograr esto, que me costó mucho, pero lo conseguí. Lograr esto, que el personaje o la animación, este tipo de animación, sea posible simplemente como ver los huesos de la pierna. No les voy a mentir, esto no es difícil de hacer, sino que es tedioso de hacer, debido a las limitaciones que tiene Mojo. Así es, señores, Mojo tiene muchas limitaciones cuando se trata de este tipo de personajes. Y aquí estamos hablando de un personaje más o menos sencillo. Y déjenme decirles que es demasiado tedioso. Esperaría que en futuras actualizaciones agreguen más formas de animar con vectores, porque actualmente hacer esto es un lío, un dolor de cabeza, y no se lo recomiendo a nadie. Fueron 38 o 40 horas muy complicadas. Pero la idea que tenía la pude lograr hacer, porque prácticamente miren, si yo muevo el hueso padre, las piernas del personaje buscan los targets, y créanme que lograr hacer esto, que los targets funcionen con las acciones que le puse a las piernas, fue un infierno. Y tengo que agradecer a los creadores de 2 scripts, porque si no hubiera sido por esos scripts, yo hubiera tirado la toalla
hubiera hecho como si nada, hubiera botado este proyecto a la basura y nunca más lo hubiera vuelto a intentar. Sí, señores, gracias a dos scripts, que eso también me pone un poco mal, porque debería ser nativo del programa y no necesitar script para lograr cosas así. ¿Y de qué script estoy hablando? Estoy hablando del script que te corrige acciones y estoy hablando del script que te permite mover vectores que ya tienen acciones establecidas. Sin estos dos scripts, hacer esto es imposible, es muy sufrido y no se lo recomiendo a nadie. Si no tienes estos dos scripts, mejor no hagas nada, porque el programa no ayuda en absoluto para poder lograr hacer este efecto. Porque aquí hay todas estas acciones que ven, son para las piernas. Son para las piernas y gracias al script que te corrige acciones y al script que te permite mover vectores que ya tienen acciones, es que yo he podido conseguir hacer esto. Miren, les voy a mostrar lo que sucede si borro las acciones que hacen toda la magia. Les voy a mostrar lo que tuve que batallar sin esas acciones. Miren, son estas de aquí. Si yo borro estas acciones de acá, esto se convierte en un infierno. Las voy a eliminar y miren ahora. Miren ahora lo que pasa. Miren el pie, como aquí se deforma. Miren. Y esto es con los huesos target. Miren aquí cómo se deforma el pie. Miren esto. Miren esto. Imagínate corregir todo esto. Y aquí el problema es que estas acciones, por ejemplo, se las voy a mostrar. Miren esto. Estas acciones ya están establecidas acá. Si tú quieres mover, por ejemplo, algo de acá, te vas a encontrar con algo bonito. Que cuando quieres mover esto, mira, aquí estoy intentando mover esto de aquí. Este vector ya tiene una acción establecida. Y mira, si yo lo quiero bajar, se complica bastante. Mira, no me deja bajarlo. No me deja bajar la curvatura. Si yo le pongo esto de aquí, me lo deja así rígido. Pero si yo lo quiero mover, y colocarlo así, es bastante complicado. Porque ya la curvatura de este vector ya tiene una acción establecida. Y pues la única manera que... Miren cómo se deforma. O sea, ya tiene una acción establecida en una posición determinada del vector. Y cambiarlo así nativamente de mojo es un infierno. Es un infierno, la verdad. Pues fue gracias a este script que esa regla, pues miren, aquí ya tengo seleccionado el script y gracias a este script yo puedo hacer esto. Lo puedo colocar en la posición que yo quiera, la curvatura que yo quiera. ¿Ven? Esto pues debería ser posible nativamente en Mojo, pero lamentablemente necesitamos un script que nos permita hacer eso. Entonces, como les digo, es un pequeño experimento que hice, que la verdad es que me quería enfocar únicamente en las piernas, lograr este efecto para ya no tener que crear 45.000 huesos con acciones que vayan corrigiendo el movimiento, utilizar la capa switch para cambiar los pies del personaje y pues como pueden ver lo he conseguido. Y pues seguiré experimentando con otras cosas, con otros tipos de personajes para, digámoslo así, no tener que depender tanto de las capas switch y de los Vitruvian para poder mover las extremidades del personaje. Pero en teoría este primer resultado lo puedo dar como un éxito, porque bueno, no sé ustedes si ya habían hecho algo así en Mojo y que lo pudieran manipular de esta manera. Pero nada, les quería compartir este pequeño resultado y pues espero que se los pueda mostrar ya terminado en un futuro, que ya les pueda mostrar
una forma de crear estas cosas de manera simple y sin tantas complicaciones y que el resultado sea mejor que este que están viendo en estos momentos. Y pues nada chicos, espero que este video les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal y dejar su like. Coméntame aquí abajo qué te parece este efecto que he conseguido hacer y si te gustaría aprenderlo. Recuerda que seguiré experimentando un poco más para ver si puedo conseguir mejores movimientos y así poderles traer un tutorial mucho mejor con un mejor resultado. Y pues nada, si aún no me sigues en Instagram, ve y sígueme y nos estaremos viendo en el próximo video. Chau chau.